por qué poder fáctico vamos a tener que votar en estas elecciones intermedias en el 2021. Muy fuerte el mensaje de Javier Sicilia cuando recordó 10 años de haber iniciado un movimiento por la paz con justicia y dignidad. El fundador, Javier Sicilia, luego de un lamentabilísimo evento que cambió su vida, la vida de su entorno y de muchas personas, Javier Sicilia hizo el pasado fin de semana una crítica tremenda a el gobierno hoy, actual, de Andrés Manuel López Obrador y a los anteriores. Y tengo el privilegio de tenerlo en la línea. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Muchas gracias. Buen día al auditorio. Me da realmente mucho gusto verte y me da gusto ver que hay gente como tú, gente valiosa que llama las cosas por su nombre. Yo quisiera que le comunicaras al público cuál es tu percepción sobre la actitud que tienen y que han tenido los gobiernos en los últimos tiempos y en el actual, sobre las víctimas, que a veces pareciera como si nos quedáramos mudos y que la voz nuestra, la de la sociedad, no se escuchara, no sé por qué razón, por parte de las autoridades, o que las autoridades a lo mejor tienen otros intereses que no son los de las sociedades que vivimos en carne propia, los efectos de este desgobierno y de esta insensibilidad, que yo creo que es la palabra subyacente que trataste de subrayar en este pasado fin de semana. Sí, pero tú lo dices muy bien, una insensibilidad terrible, una falta de empatía, pero de todos los gobiernos, ¿no? Hay como una clase política muy capturada y aterrorizada por el crimen organizado, es lo que es el diagnóstico que tenemos, y una obsesión por el poder que los hace insensibles a la realidad propia de cada ser humano al que gobiernan, custodian, tratan de, pues que su vocación, ¿no?, de darle paz, justicia. Y ha sido a lo largo del tiempo. Bueno, el movimiento salió hace 10 años, el movimiento por la paz con justicia y dignidad, a raíz del asesinato de mi hijo Juan Francisco y de 6 de sus amigos. Pero ya había habido mucha violencia antes, muchos muertos, desaparecidos, muchas organizaciones sociales, civiles, de víctimas que ya estaban protestando, pero que el discurso del gobierno, estoy hablando del gobierno de Felipe Calderón, pues los despreciaba, ¿no? Se están matando entre ellos, son bajas colaterales, porcentajes, bueno, una revictimización. Sucede esto y se logra concitar a muchas organizaciones, tanto de la derecha como de la izquierda, en un acto que, como lo seguimos viviendo, de dolor, de muerte, de horror, que concita lo mejor del ser humano, más allá de sus ideologías, su humanidad. Y pues logramos estos diálogos, logramos darle voz a las víctimas, logramos recorrer el país y los Estados Unidos, y logramos pues la ley, los diálogos con el poder y la ley general de atención a víctimas. Una cosa terrible, crear una ley para víctimas porque el propio Estado, junto con los criminales, les había conculcado sus derechos civiles, sus derechos humanos, etc. Pero no prosperó. O sea, Felipe Calderón en ese entonces, el logro que se hizo en ese entonces, que es la Ley General de Víctimas, la entrampó en una controversia constitucional. Llega Enrique Peña Nieto, la destraba, genera la comisión, bueno, destraba la ley, se crea su órgano ejecutivo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEA, pero la abandona, no opera como debe operar. Impulsamos la operación, el Estado debería de haber estado, una parte del Estado al servicio de esta comisión extraordinaria para atender un problema extraordinario que es la violencia terrible que seguimos viviendo, y hasta que sucede Ayotzinapa, ¿no? Y se crea otra ley y otra comisión, la Comisión de Atención de Víctimas de Desaparecidos. Tampoco opera, no hay voluntad política y queda ya el garete con acumulación de víctimas, de muertos, de desaparecidos, de redes de trata, de horror que estamos viendo. Llega Andrés Manuel López Obrador, asume o finge asumir la propuesta, y están los diálogos en septiembre del 2018, cuando ya es presidente electo,
en el Centro Cultural Tlatelolco, además un lugar simbólico porque datamos la deuda de Estado, aunque es ancestral, a partir del 68, que nunca se ha confrontado bien ni se ha asumido bien, por desgracia. Y al subir a la presidencia, al tomar posesión, le da la espalda a esos acuerdos basados en justicia transicional y crear dos mecanismos extraordinarios, uno de verdad y otro de justicia, porque el Estado está tan capturado que no puede juzgarse a sí mismo y pasar realmente a hacer una transición. De ahí la justicia transicional, transitar de un Estado capturado por el crimen organizado hacia un Estado de Derecho, que se ha aplicado en varios países con buenos éxitos. Y le dio la espalda. No solo eso, destruyó la comisión ejecutiva de atención a víctimas, le quitó su fideicomiso, lo único que operaba, y abandonó también a la comisión de búsqueda de desaparecidos, las ha destruido y le ha dado una espalda a la víctima. Bueno, ya sabemos lo que ha hecho. Además fortaleció al ejército, tanto le criticó a Felipe Calderón que tenía el ejército en las calles, y él va y da un paso más, le da instituciones. El ejército es la institución más arropada por la 4T, por el presidente. Y las víctimas, a un lado, libera al hijo del Chapo, tiene diferencias con la madre del Chapo, y a las víctimas no recibe. Hace un año aproximadamente, del 23 al 26 de enero del año pasado, caminamos con los documentos que habíamos trabajado con Gobernación por mandato de él sobre justicia transicional, que desechó. Vamos hacia allá para hablar con él, para decirle: a ver, presidente, ¿por qué nos dio la espalda? ¿Por qué Gobernación no es capaz de responder a estos acuerdos? Y lo que recibimos a lo largo de la caminata fueron insultos, nos acusó de ser un show. Bueno, ya es famoso los insultos del presidente durante 2 años y 3 meses de su gobierno. Nos dijo que queríamos manchar la investidura, que queríamos dañarlo. Y todavía cuando llegamos al Zócalo, nos iba a recibir, o nos recibió el Gabinete de Seguridad, que no tenía nada que ver con lo que estábamos proponiendo y los acuerdos y el diálogo que debíamos de tener. Y nos deja en la plancha del Zócalo, nos abandona la Guardia Nacional, nos abandona la Policía Federal y nos dejan frente a un grupo de choque, a la vieja usanza priista, a insultarnos a las víctimas, a intentar humillarnos, a empujarnos. Digo, afortunadamente hemos trabajado mucho en la no violencia, en la resistencia pasiva, y logramos contenernos y logramos tomar el templete, dar nuestro mensaje y entregarle pues una carta a López Obrador, los documentos, una carta dura, una petición de qué estaba pasando, y de allí nada. Lo que hemos tenido pues es el insulto a las mujeres. En el pasado Día de las Mujeres, las vallas, y estaban reclamando, son las víctimas de feminicidios, estaban reclamando el desprecio, vallas, bardas, insultos. Bueno, esa ha sido la tesitura de, así, un gran panorama, desde el gobierno de Felipe Calderón, que salió el Movimiento por la Paz, hasta recientes fechas. Estamos peor, pero mucho peor, y con un absoluto desprecio por la realidad del país, por su violencia, por la injusticia. Tenemos índices de casi absoluta impunidad, y las víctimas ahora al garete. Estamos como antes y peor que cuando salimos, y Felipe Calderón nos trataba de bajas colaterales y nos trataba de porcentajes mínimos, y le daba carta de naturalización al crimen organizado como un Estado paralelo, porque él decía: pues si se están matando entre ellos, el Estado no tiene nada que hacer. ¿Cómo que no tiene nada que hacer? Pero estamos en esa época, y quizá peor, porque la acumulación de muertes, la acumulación de desapariciones es mucho, mucho mayor. Cuando salimos nosotros y Felipe Calderón estaba por terminar su sexenio, había 40.000 muertos y 10.000 desaparecidos. Hoy tenemos más de 300.000, más de 80.000 desaparecidos y más de 4.000 fosas clandestinas. Esa es la triste realidad que está viviendo el país
frente a su clase política en el tema de justicia y paz. Hay un saldo que nos deja un sinsabor muy grande, Javier, cuando dices tú, al final, en estas elecciones, ¿por qué cártel vamos a votar? ¿Por qué grupo de poder fáctico vamos a apoyar? Haciendo sentir que, bueno, muchas personas han pensado que las elecciones serían una salida para tratar de estabilizar al gobierno de López Obrador, que aparentemente está apuntando hacia una dictadura, y para fines prácticos se está viendo ahí, y unas elecciones que supuestamente le quitarían fuerza a Morena para estabilizar los marcadores, pero después de todo, pues ni el gobierno de Calderón, que era panista, ni el gobierno de Peña Nieto, que era priista, ni el gobierno de este hombre están siendo sensibles a lo que la sociedad está esperando, que es que haya una atención inmediata y una estrategia eficaz para tratar de neutralizar a la delincuencia organizada, que tú pintas muy claramente que la delincuencia organizada o está coludida con el poder o representa al poder de alguna manera. Entonces estamos pues en las manos de nuestro verdugo, y las alternativas que pudiéramos tener de otras, digamos, formas políticas, pues están con las mismas manos sucias. Y entonces la salida me apunta a que tendríamos la sociedad que conducir a un movimiento que fuera mucho más reflejo de lo que somos nosotros como mexicanos, del México que tú y yo queremos, y tantos mexicanos como tú y yo, y que pareciera que nos lo robaron y que hoy estamos al garete ante un callejón sin salida, ante una aporía. Y en ello creo que grupos como el tuyo van a tener que alzar la voz mucho más seguido, con mucha mayor frecuencia y con mucha mayor presencia, porque tú has sido uno de esos factores que hemos volteado a ver para saber que la sociedad mexicana por lo menos está consciente y hay una esperanza de que por ahí venga algún tipo de reacción. Sí, Pedro, yo creo que tiene que venir de abajo y tenemos que dejar ahorita, yo creo que un país con la violencia que tiene México, con los índices de criminalidad que tiene el país, con la inoperancia del gobierno, de los gobiernos de los estados y del gobierno federal, debe dejar a un lado sus conflictos ideológicos, políticos y unirnos, porque si no paramos esto, la democracia no es posible. No. Y terminamos justamente en estos enfrentamientos terribles que provoca el presidente y que la oposición retoma, en esta violencia que se sigue, ahora sí para decir con Clausewitz, ¿no? La política es la guerra por otros medios. Aquí podemos decir que la política es la violencia que escala por otros medios, la violencia del crimen organizado por otros medios. Nos estamos dañando mucho como país. No tenemos realmente una democracia, tenemos una violencia, una confrontación terrible que se mide por muertos, desaparecidos, candidatos que están siendo asesinados. Bueno, una cosa terrible. ¿Cómo podríamos hablar de democracia y cómo podemos hablar de buenas elecciones y cómo podemos hablar de un diálogo profundo, que ese es el diálogo de la democracia, en estas condiciones? Y el presidente no está ayudando, al contrario, está usando la violencia. Y los partidos están cayendo en ella y además están cooptados y capturados. No hay propuestas. Necesitamos, creo que los grandes momentos políticos, no sé si estás de acuerdo conmigo, Pedro, pero son aquellos donde la gente logra concitarse por algo que tiene que ver con la moral y la ética política, ¿no? Sí, claro. Pienso en los grandes momentos, el zapatismo y la propuesta de la autonomía y del respeto a los pueblos originarios. Concitó la conmoción y el apoyo de una nación. Y se apagó todo eso y se traicionaron los acuerdos de San Andrés. Ven el movimiento por la paz con justicia y dignidad que dice: aquí está un problema terrible de toda la nación. Nos unimos para decir: así no podemos, vamos a ir a unas elecciones de la ignominia. Sucedieron, otra vez vamos a tener otras elecciones de la ignominia, porque ahí están los cárteles, como empezaste bien citando esa parte del discurso del 2011 y que retomamos en
2021. Y luego viene, se apaga, Ayotzinapa lo reduce por desgracia a 43, cuando debió haber aprendido del movimiento y decir, estos 43 son el rostro de toda la nación, de una gran parte de la nación. Y ahora son las feministas. Yo creo que si nos concitamos para parar esto y exigirle al Estado y sus instituciones y los partidos que tenemos que parar esto, y ellas llaman a una movilización con esta categoría humana, con esta necesidad de rescatar la democracia, de rescatar la dignidad del país, podemos quizá enrutar al país hacia su democracia, porque un país sin verdad, sin justicia y sin paz es un país que nos lleva a una dictadura. Pero lo terrible es que no va a ser la dictadura de López Obrador, va a ser una dictadura marcada, aunque el discurso del presidente diga que no, va a ser marcada por los intereses del crimen organizado, por desgracia. Javier Sicilia, te pido, por favor, que tu voz no desaparezca. Te pido mucha intensidad y mucha presencia. Haces falta. Gente como tú, que es un referente ético en nuestro país y que pues tuviste que poner frente a tu lucha un emblema tan tremendamente brutal como fue la muerte de tu hijo Juan Francisco, que tu voz no se apague, tu voz la esperamos, muchos mexicanos que vemos en ella el reflejo de una mexicanidad consciente. Eres un mexicano consciente que tienes la obligación de seguir adelante por nosotros. Te mando un abrazo y te agradezco. Igualmente, muchas gracias. ¿Sí? Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, querido amigo. Vamos a hacer una breve pausa. Y miren, aquí Javier Sicilia nos hace ver que si no somos nosotros, como sociedad, los que reaccionamos, tenemos pocas opciones. El mundo político está infectado de insensibilidad. Y ante esa, difícilmente se puede reaccionar conscientemente.